pues, José, Ah, ahora sí estamos grabando, que estamos por medio del Zoom. ¿Cómo está? Bienvenido. bien, a la orden para servirles. Un placer. Qué gusto realmente tenerlo acá con nosotros. Estamos finalizando prácticamente el mes de mayo. Hoy es viernes 30 de mayo. Celebramos el aniversario de la provincia de Chiriquí y qué gusto saber que en Costa Rica se está celebrando con ese fervor tan bonito que nos abraza como hermanos el Día de la Persona Chiricana. Así es. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué Cuéntame. te interesa saber de esa festividad? Bueno, me interesa saber, bueno, primero, antes de empezar, señor José Luis, darle las gracias a la licenciada Gabriela Sánchez, que fue quien nos puso en contacto. Ella es la cónsul de Costa Rica aquí en David, muy pendiente siempre de todas las actividades culturales, folclóricas y del programa nuestro también. Ella fue la que nos puso en contacto, así que pues muchísimas gracias y no podíamos cerrar el mes sin esta conversación. Bueno, empezando con la historia. Entendemos que algunas familias chiricanas, por temas de los conflictos políticos que había en Panamá en la época, decidieron migrar hacia Costa Rica y pues hacer familia, establecerse allá. Y de ahí como que empezó toda esta historia de la persona chiricana en Costa Rica. Cuéntenos a fondo cómo es el asunto. Sí, es muy lindo, es una historia muy linda. En realidad, lo que ocurre es que el sur de Costa Rica, toda la región sur de Costa Rica, está salpicada de gentes chiricanas. ¿Verdad? Gentes que durante varias décadas estuvieron migrando. Fue una migración que se da de manera espontánea, por allá uno, por allá otro, y que se da tanto por vía marítima como por vía terrestre. Eh, Esta historia la he contado muchísimas veces, pero las cosas suceden así, casi que biográficamente. Yo llegué a este tema accidentalmente porque se me pidió escribir la historia de un pueblito que se llama Potrero Grande, allá Potrero Grande. en un cantón del sur, en el cantón de Buenos Aires, porque esta comunidad quería que se escribiera su historia y se resaltara el hecho de que ellos eran de origen chiricano. ¿M? Y la institución para la cual yo trabajaba en ese momento me llaman y me dicen, mira, José Luis, pasa esto y esto, los señores quieren que escribas esa historia y yo empiezo a trabajar la historia de Potrero Grande y me encuentro con que incluso no era desconocido, se mencionaba en los libros de historia que enorme presencia chiricana en el sur, pero lo que yo me empecé a dar cuenta como ciudadano, como persona que estoy, porque cada uno tiene está aprendiendo, ¿no? Hombre, esto no es la historia de Potrero Grande. Aquí lo que pasa es que tenemos chiricanos en todo el sur de Costa Rica y en las zonas costeras, ¿verdad? Y entonces empecé yo a darme cuenta que yo lo que estaba jalando era el hilito, pero había un ovillo detrás, ¿verdad? Era la punta del iceberg. Tenemos una presencia chiricana, pero atención con esto, una presencia chiricana de la que poco se habla. De hecho, si yo menciono en el Valle Central a los chiricanos, la mayoría de la gente no sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? La gente en el sur sí, porque mucha gente tiene un primo, un tío, un abuelo, sobre todo abuelos chiricanos, ¿verdad? Entonces, pues se publicó un libro, por allá por el 2008, y para la publicación de este libro, fue una fiesta enorme porque tuvimos un contacto muy lindo con la UNACHI.
¿verdad? Y entonces profesores y estudiantes de la UNACHI estuvieron presentes en la celebración en la presentación de ese libro que pasó a convertirse en un encuentro, una cuestión muy vistosa, con mucha gente, muy significativa, con mucha gente chiricana, muchas autoridades académicas, costarricenses, de la universidad, porque fue una universidad, la UNED fue la que publicó el libro, y entonces, pasaron los años, Priscila, y estimados oyentes, y por lo menos yo empecé a pensar, esto no se puede quedar en un libro, algo no está funcionando bien porque la ciudadanía costarricense no está tomando nota de la trascendencia de esta presencia. eh, a ver, la construcción social del sur de Costa Rica tiene tres grandes elementos. El queque se hizo, o el tamal, se hizo con tres componentes, que son, por supuesto, los pueblos originarios indígenas del sur de Costa Rica, bribris, cabécares, borucas, teribes, etcétera, noves, del sur de Costa Rica, ¿verdad? A los cuales se adiciona la gente que llegó del Valle Central, los criollos, ¿verdad? A veces llamados blancos, pero somos criollos, más un tercer componente de gran importancia y importantísimo, que no se estaba, que se menciona, pero no se le había dado el estatus y el reconocimiento suficiente, y es la gente chiricana. Es que no fueron dos, ni tres, ni cuatro. Fueron, así como le digo, como la tercera pata de la olla, ¿verdad? Entonces, a partir de determinado momento empezamos a conversarlo y empezamos a decir, ¿qué hacemos para que esto tenga mayor presencia y mayor reconocimiento? Y una de las cosas que se nos ocurrió fue, bueno, propongámosle al Ministerio de Cultura, perdón, de Educación. Educación, propongámosle al Ministerio de Educación que en el programa escolar se ponga un día para rememorar la presencia, para hablar de los abuelos chiricanos, para hablar de la comida que nos trajeron, para hablar, porque le voy a contar algo. Cuando empezamos a hablar de los chiricanos, todo el mundo empieza a recordar que nos trajeron alegría, que nos trajeron acordeones, que nos trajeron salomas, que cantaban, que, ¿verdad? La gente recuerda, y entonces, no, y tenemos además el sur de Costa Rica salpicado de apellidos chiricanos. Nos trajeron su sangre. Se casaron con gente del Valle Central, se casaron con gente indígena. Y entonces, Priscila y estimados amigos, propusimos la creación del Día de la Persona Chiricana. Nosotros decíamos el Día de la Chiricanidad. Vamos a un día donde se hable de los chiricanos y donde en escuelas y colegios se le enseña a los jóvenes y a los niños, quiénes son los chiricanos, por qué vinieron, cuáles fueron sus, qué elementos culturales nos aportaron, ¿verdad? ¿Quiénes son? Porque muchos de ellos son descendientes también de chiricanos, ¿verdad? Y cuando empezábamos a dar charlas en las escuelas, las maestras entonces hacían alguna actividad y ellas mismas llegaban con bien me sabe o con alguna cosita, porque se criaron en ese ambiente donde había rasgos culturales presentes. Una de las cuestiones más bien, más curiosas, es que algunos de estos rasgos culturales la gente no sabe que son chiricanos, porque ya se integraron al sur de Costa Rica. Se los Entonces, apropiaron.
se apropiaron, que es un término que, por cierto, se utiliza técnicamente en antropología con un sentido muy legítimo, o sea, cuando las personas abrazan algo sin ningún mal sentido simplemente porque lo consideran suyo, ¿verdad? Como por ejemplo en la fiesta de los Diablitos en Boruca, que es la fiesta tradicional más importante del pueblo Boruca, muy a menudo va adelante un boruca tocando acordeón, pero es un acordeón que usted lo escucha y tiene tal vez a veces muy lejano sonido chiricano o salomas, muy lejanas tal vez, porque ya han ido cambiando, se han ido Mm. integrando, y los borucas dicen meto. Dicen meto, los borucas dicen meto, tienen, ¿verdad? Una vez yo cuando hablé en algún grupo de la frase meto, me dijeron, no, eso no es chiricano, eso es boruca. Wow. Que de ahí sí, también. De ahí sí, también. Entonces, por ahí va la cosa. Y pero le voy a contar algo. Esto no es una guerra ganada. No es una guerra ganada todavía porque pasaron varias cosas. Recién acabábamos de iniciar el primer 26 de mayo, vino la pandemia. Entonces, donde vino la pandemia fue un enfriamiento, como en muchas cosas, hubo que esperar, estábamos apenas sembrando la semillita en Buenos Aires y algunos sectores todavía están están entendiendo, ¿verdad? No todas las comunidades de origen chiricano han, han retomado, la gente chiricana en nuestro país, a diferencia de la gente chiricana en Chiriquí, es tímida, ¿verdad? Y entonces, bueno, es como de bajo perfil más bien. Así ha sido porque es gente muy campesina, ¿verdad? Y entonces, algunos de los descendientes no saben que ya se ha olvidado mucho de la tradición, ¿verdad? Y entonces ahí va la cosa como que estamos tratando de hacer una labor de fortalecimiento de la fecha. En eso estamos, Priscila. Y yo me quedo absorta con su emoción. Me encanta cuando una persona tiene pasión por lo que hace. Y ahí va mi siguiente pregunta. Usted me Sí. dice que lo llaman para que usted haga pues esta investigación de Potrero Grande. ¿Usted qué formación tiene? ¿Había hecho ese tipo de estudios en otras regiones de Costa Rica? Cuéntenos sobre su formación. Sí, muchas gracias. Mire, yo soy antropólogo social. Yo soy antropólogo social. Me acababa de terminar mi maestría en antropología en la comunidad indígena de Curré, pero yo en ese momento era un recién llegado al sur. El sur de Costa Rica es una región relativamente pequeña, pero riquísima culturalmente, donde solo en Buenos Aires tenemos 6 territorios indígenas, dos borucas, dos bribris, uno cabécar, uno teribe. Más al sur tenemos 5 territorios noves, ¿verdad? Entonces, y yo acababa de hacer mi maestría en la comunidad indígena de Curré, que es Boruca, y no había tenido, era mi primera experiencia este, en una comunidad indígena, porque anteriormente como antropólogo había trabajado otros temas no indígenas. Lo que sí le puedo decir es que el sur a mí me cautivó, me fascinó y todavía yo estoy jubilado y sigo trabajando temas
temas del sur y me piden una charlita o alguna cuestión sobre la cuestión chiricana o sobre la diversidad cultural del sur y de pronto encontré un tema donde he sentido que puedo hacer un aporte y lo estoy haciendo. Y una de las cosas que más me gusta aportar es a una región donde es importante subrayar esa diversidad, eh, pese a su diversidad y quizá por su diversidad, es muy desconocida la región en Costa Rica. Parece mentira, porque cuando la raíz cultural de un grupo es muy claro, pues no hay problema, es muy conocida, pero en una región tan diversa, el país le ha costado encontrar, descubrir que todas esas voces juntas son una región, ¿verdad? Entonces, en una región tenemos que, por aquí está Potrero Grande de origen chiricano, por cruzando un río está Curré y otros de origen boruca y más allá gente de origen meseteño y el sur. Bueno, en eso estamos, tratando de decirle a la gente, a la gente costarricense, este tejido cultural, es la zona sur. Pero volviendo al tema chiricano, en la mesa costarricense faltaba una silla. No se había puesto una silla con su nombre, con, con todo el estatus, con la plenitud del reconocimiento que dijera esta mesa, esta silla, a la par de gente italiana, que también hay en el sur, a la par de la gente afrolimonense, a la par de la gente indígena, a la par de la gente de origen meseteño, hay una silla que dice los chiricanos de Costa Rica. No estaba ese sitio en la mesa claramente establecido. Y una de las cosas que más me ha llenado de alegría, Priscila, es que cuando esto no es un trabajo mío, bueno, esto lo pidió la gente de Potrero Grande, este es un trabajo que resulta históricamente una necesidad. Si lo pidió la gente de Potrero Grande es porque ellos sentían necesidad de ser visibilizados, no estaban siendo visibilizados. Pero una experiencia muy linda fue que cuando empecé a trabajar el tema chiricano, yo tuve algún temor de que la gente indígena con la que acababa de empezar a trabajar, de alguna manera persiguiera de mala manera lo que yo estaba haciendo. Ujú, Y una de las experiencias más lindas fue llegar a la comunidad donde yo he trabajado, que es la comunidad de Curré, y que un joven indígena, abogado, por cierto, me dijera, José Luis, qué lindo eso que estás haciendo, porque ahorita no recuerdo literalmente sus palabras, pero era necesario para la diversidad de nuestro país. Y un día esto me lo repitió otro compañero, Terraba, y me llenó de mucha alegría sentir que la gente indígena valora esta inserción que hemos hecho de la presencia chiricana, que como le digo, ellos lo sabían, todo el mundo lo sabía. ¿Y por qué lo sabían? Porque ellos tienen gente que es descendiente de chiricanos. ujú, En Curré, en las fiestas, se levanta Marcelo y suena su acordeón. No te lo puedo decir mejor. Marcelo suena su acordeón y es un acordeón que lejanamente, porque ya ellos han aprendido ahí del abuelo, del tío, lejanamente tiene un ancestro chiricano. No, es que Marcelo tiene ancestro chiricano. Me dijeron, eh, hay una persona que yo quería mucho acercarme a ese señor. Alguien me dijo, miren, el papá de él es chiricano, pero él es terro.
Y un día ya cuando se iba a celebrar el Día de la Persona Chiricana, el primer día, llegué y le dije al señor, don fulano, tengo dos campos para la celebración. Y yo no le dije que yo sabía que el papá de él era chiricano. Y le dije, quiero darle un campo a usted. Y me dijo, si usted me lleva, yo voy. Él era, allá falleció, un líder Terra, Teribe, y entonces en Costa Rica. Y entonces, yo vengo por usted, y ya fuimos, estuvimos en actividad, y llegaron gente chiricana con un acordeón, y dijeron, bueno, si alguien quiere bailar, y dice el señor, bueno, si no les molesta, yo bailo. Y se levantó junto con, y bailó. Ya él estaba ya mayor, ya poco después falleció porque había un problema. Y a mí me dio tanto gusto y tanta alegría ver a mi amigo Enrique Rivera bailando, que lo recuerdo, pero así en el alma. Bueno, y apellido chiricano, ¿no? Ese apellido es muy, muy de por acá. Yo, bueno, no lo sabía. Sí, 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 Ok. varios Rivera tenemos por acá. La verdad es que me emociona mucho escucharlo y ver cómo definitivamente esto que empezó como un trabajo, usted lo ha tomado como parte de su vida, como una razón de ser, se le nota esa pasión y todo lo que ha venido trabajando. Otra de las cosas que nos llama mucho la atención acá es la aceptación del Ministerio de Educación, que es un ente a nivel nacional para que en esta región, en el sur de Costa Rica, se adoptara este Día de la Persona Chiricana, que cada vez está teniendo más fuerza. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero sí escucho a colegas que han ido este año, el año pasado y así sucesivamente, y llegan todos emocionados, llegan felices de ese Qué bueno. recibimiento. No, o sea, todos los que he escuchado se les nota el entusiasmo por la celebración que tiene en la zona sur de Costa Rica y la diferencia específicamente también Potrero Grande, la manera como los reciben y cómo han acogido esta fecha que ya prácticamente pues es muy propia de ellos. Así es, yo lo digo con toda dignidad hacia ellos, con todo, no hay que olvidar, ¿verdad? Que Potrero Grande, por ejemplo, es un pueblito chiquitito y muy humilde. Es un pueblito, ahorita ha venido cambiando, pero hasta hace poco un pueblito de callecitas de tierra. ¿Verdad? Un pueblito muy, muy humilde, ¿verdad? La calle para llegar a Potrero Grande hasta hace poco, ahora hay una empresa piñera ahí trabajando y esto ha cambiado un poco las cosas, pero hasta hace poco era una calle destapada, ¿verdad? Y no todo el mundo, no todas las personas de Potrero Grande son de origen chiricano porque ha habido ya una evolución. En 1934, que en la historia, fue hace 3 días, le piden a un maestro, le piden a un maestro que llegue a Potrero Grande a, a instalar la primera escuela. Y llega don Pacho Amador, Francisco de Paula Amador, llega a instalar la primera escuela y todas las personas que habían en ese pueblito eran chiricanas. Eso es Potrero Grande. Un lugar donde no había una sola persona que no fuera chiricana. Eso es Potrero Grande. Tampoco era un pueblo conformado, porque los chiricanos no llegaban a configurar pueblos. Llegaban y se instalaban de manera dispersa en el campo, cada uno con su ranchito, su siembra de arroz, ¿verdad? Cuando se construye la escuelita, que por ahí está una fotografía bellísima de un ranchito de caña y techo de zacate de sabana, alrededor de la escuela empiezan a aglutinarse los las casitas, los ranchitos, ¿verdad?
y eso es Potrero Grande, ¿verdad? Y ese es el pueblito que ha sido núcleo de este movimiento. Pero es bueno saber que Puerto Jiménez había sido fundado como en 1848 con otro nombre por un grupo de chiricanos que de manera explícita se comunican con el gobierno y por cosas que estaban sucediendo en ese momento, quieren vivir ahí. Y el gobierno muy inteligentemente eh, este, establecen la nacionalidad, etcétera, y se quedan ahí en Puerto Jiménez. Y creo que es después por una situación particular climatológica o algo así, deben movilizarse un poquito, pero ese mismo grupo ahí en Puerto Jiménez. En Jacó, estoy hablando de chiricanos en la costa, en Mm. Jacó, que hoy es una playa con hoteles, ¿verdad? En Jacó, en la calle principal de Jacó, tiene el nombre de un chiricano que creo que es Pastor algo, ¿verdad? Ese apellido, ese nombre es muy chiricano. Entonces, Sí. chiricanos la familia de estos chiricanos hasta hace poco eran miembros de la junta directiva del colegio. Es gente de carácter, de rasgos afro, muy afro. Y que comen comida, hasta hace poco, en su comida tradicional, comida, pescado con coco, muy, muy afro, muy, muy costero, ¿no? Es como otro chiricano distinto, curiosamente, como otro chiricano distinto al chiricano que llega a pie, que llega caminando hasta Potrero Grande, luego de pasar por Cañas Gordas, ¿verdad? Este otro no, este viene por vía marítima y también llegan algunos a Punta Arenas, donde son, más bien, vienen en barcos porque son pescadores de concha perla, ¿verdad? Pero ahí tenemos escritos que narran que en las noches se pegaban unas fiestas y entonaban tamboritos y dicen los textos que eran los dueños de la música. ¡Qué belleza! Que eran los dueños de la música. Y hay un escrito de José Martí, el poeta y apóstol cubano, que pasó por Punta Arenas y dejó algún escrito de una noche que él vio ahí la festividad, donde quienes ponían que el alma de la fiesta eran chiricanos, ¿verdad? Me va a tener que pasar ese poema, porque esa es mi parte, mi Ah, ¿de pasión es veras? poesía, sí, sí, sí. Y José Martí definitivamente, pues, maestro de maestros. Qué bueno. Y que se haya inspirado en ese grupo de chiricanos por ser esa alma de esa fiesta, de verdad que me interesa. Profesor, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas, Claro, personas que creen en la cultura y que hacen que estos interesantes invitados qué lleguen a bueno. nuestros oyentes para contarnos todas estas anécdotas que nos hacen sentir todavía pues más orgullosos de nuestra región. Así que vamos a pasar con nuestros anunciantes y al regresar nos sigue contando estas anécdotas de las personas mexicanas en el sur de Costa Rica. Gracias, con gusto. Así es, amigos, estamos de vuelta en Diferenciarte Radio con Priscila Gómez por Radio Chiriquí 103.3. En controles, mi compañera Verónica Sánchez, hoy con una interesante conversación con el antropólogo social costarricense. Nos visita vía Zoom desde Costa Rica, José Luis Amador, hablando de esta historia fascinante de lo que es la presencia de la persona chiricana, específicamente en el sur de Costa Rica. Muchísimas gracias, profesor, pues por hacer el espacio en su agenda. Este mes de mayo, este 26 fue el lunes, hace poquito, estuvo usted haciendo una presentación, una conferencia sobre sus estudios, sobre toda esta pues, anécdotas y todo lo que usted ha podido recabar a lo largo de su trabajo
estudiando la persona chiricana. Cuéntenos específicamente de esta actividad, cómo le fue. Yo creo que cada vez que hay una actividad hay algo más con lo que usted se queda, ¿no? Hay algo que va alimentando todos esos estudios. Sí, por supuesto, vea, quiero contarle un secreto y no se lo digamos a nadie. No más nadie. No, no lo digamos a nadie. Yo hice con colaboración de la comunidad de Potrero Grande una investigación que se presentó en un libro en el 2008. Ujú. ¿Verdad? Después de esa investigación, a veces por una dinámica he venido aprendiendo otras cosas sobre la cuestión chiricana, pero no he vuelto a seguir investigando, porque he estado en otras cosas, ¿verdad? Yo he estado en otras cosas y, bueno, en este momento incluso, yo en aquel momento trabajaba en una institución que de pronto tenía otros objetivos, además del que en aquel momento se cumplió con el libro. Luego yo seguí, he seguido haciendo, ya me jubilé, trabajé incluso 3 años antes de jubilarme con el Instituto Costarricense de Electricidad, que era con quien trabajaba en ese momento, que fue la institución a la cual la comunidad de Potrero Grande le pidió que se escribiera el libro, Apoyo. porque la comunidad de Potrero Grande iba a ser reubicada, esa zona iba a ser anegada por un proyecto hidroeléctrico. Entonces, con esto le quiero contar que después de esa circunstancia, yo he estado pues, en muchos otros temas. Estuve 3 años colaborando con el Museo Nacional, trabajando en la región sur de Costa Rica, donde están las esferas de piedra em, eh, famosas porque son patrimonio mundial. Y bueno, estuve haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero siempre, José Luis, ayúdanos con una charla o vamos a dar una charla o veamos. Y Priscila, yo a veces digo, no, no, yo, porque yo voy a seguir con, no, el tema ha seguido ahí, ¿verdad? Y ahora, pues, el Ministerio de Educación, los señores del Departamento de Interculturalidad, fueron, bueno, muy, amablemente, pero me dijo, José Luis, queremos que hagamos un webinar, ¿verdad? Y donde nos hables del tema, entonces volvimos a montar una, pero cada vez que vuelvo a a retomar el tema, es como si, como en muchas cosas, es como si fuera la primera vez, porque hay un público distinto, hay que hacer una motivación distinta, hay intereses distintos sobre cómo accesar el tema, o yo mismo me impongo cómo sensibilizar a este público distinto sobre el tema, ¿verdad? La otra vez en un libro que hablaba sobre el tan lamentable conflicto bélico que hubo entre nuestros países. Es un capítulo que me duele en el alma. Yo cierro los ojos cada vez que pasamos por ahí. Me pidieron hablar en un libro que se escribió sobre eso. Me pidieron escribir un capítulo y yo dije, bueno, yo voy a escribir un capítulo sobre la convivencia de de los de los chiricanos y los costarricenses en el sur de Costa Rica, porque eso es lo que yo vi cuando hice historias de vida. Yo trabajo con historias de vida y me encontré con que siempre que hay grupos humanos, hay discordias o hay diferencias pero el espíritu que prevalece en la relación entre la gente chiricana y la gente en el sur, tanto indígena como del Valle Central, en ese encuentro que se produce ahí en el sur de Costa Rica, es un espíritu de convivencia. El Pedro Calderón
En 1861, el Valle Central, las autoridades de Costa Rica no tienen un camino para llegar al sur. Tenían que hacer una vuelta, tenían que ir por mar y subir entrar por la desembocadura del río Terraba y devolverse internamente para poder llegar al sur. ¿Por qué no había un camino? Por el Cerro de la Muerte. Atravesar el Cerro de la Muerte era un valladar, era algo dificilísimo, ¿verdad? Y entonces, en 1861 el gobierno de la República ofrece un premio a la persona que construya un camino de herradura, o sea, que pase una bestia, que pase una mula, un caballo. Y varios años después se presenta Pedro Calderón diciendo, ya hice el camino, un camino que va de Cartago hasta Térraba. Hice un camino a pico, pala y sacho con su yerno. Construyeron un camino que alguien dijo peyorativamente que era algo así como el trillo que deja un danto corriendo por el monte. O sea, para decir, era un trillo, pero ese trillo significó un parteaguas en la historia del sur, porque puso en contacto al Valle Central con el sur de Costa Rica. Y empiezan por ese trillo, primero gota a gota y después con un caudal enorme, a llegar los colonos del Valle Central al sur de Costa Rica, ¿verdad? Y a convivir y a fundar el primer pueblo de costarricenses del Valle Central en el sur de Costa Rica, que fue Buenos Aires. Y en ese pueblo, en Buenos Aires, se van a encontrar indígenas, gente del Valle Central y chiricanos. Cuando Cuando Pedro Calderón está fundando Buenos Aires, Pedro Beita, chiricano, está fundando Volcán, un pueblo que se llama Volcán por algo. Sí, sí, Se sí. llama Volcán, ¿verdad? Y ahí tenemos la gran cantidad de personas de apellido Beita en el sur de Costa Rica, pero resulta que a los pocos años, la hija de Pedro Calderón se casa con el hijo de Pedro Beita. Wow. Hombre, para mí esto no es, esto no es baladí, esto significa algo. Esto significa algo. Son los hijos de los patriarcas que se están casando y que sus padres lo vieron como algo natural. Además, además, todos ellos eran campesinos, gente sencilla. Nadie era más que nadie. ¿Verdad? Así fue la relación entre ticos, chiricanos, e indígenas del sur, ¿verdad? Y así se empieza a construir esa sociedad multiétnica, ¿verdad? Que llega en algún momento a mezclarse a un punto que, como le digo, a veces, más bien en el caso particular de los chiricanos, llega a veces más bien a borrarse, llega un momento a diluirse entre la gente del sur de Costa Rica, al punto de que ahora estamos diciendo, oiga, acuérdense que veníamos de allá, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que significa el Día de la Persona Chiricana. Acordémonos de que hubo un proceso de ¿verdad? Pero un poco eso es la llegada dice que llega un investigador famoso, este, que creo que es, sí, al sur de Costa Rica, ahorita no preciso el apellido, un suizo, ¿verdad? Que había
y llega pero a principios del siglo XX, finales del XIX, y le sirven comida y dice, no, pero esto es gandul, ¿verdad? Que lo que comen los chiricanos, si es que viene de allá, ¿verdad? Y esa El es un guandú. poco la... ¿Ah? Guandú. Guandú, exactamente. Frijol de palo le dicen Frijol también de por palo, aquí. así mismo. Frijol de palo. Sí, entonces esa es la realidad y me preguntabas por mi experiencia, pues mi experiencia es, a mi edad es la de un chiquillo, porque si no fuera así, no, descubriendo cosas, descubriendo mi país. ¿Verdad? Porque me costó mucho estudiar, trabajé y estudié, empecé como técnico en electrónica en el ICE, pero mi campo era el cultural, ¿verdad? Y Bueno, ahí nos parecemos, porque yo también soy del área de las electrónicas y las telecomunicaciones. Ok, estudié técnico en electrónica y transmisión. Y entonces, en el camino, se dio este vuelco y mencionaste algo interesante. Acabo de publicar un libro de poesía con la Universidad de Costa Rica. Yo escribo poesía, andamos en esas cosas, ¿verdad? Mañoso que es uno. Sí, yo veo Entonces, que tenemos Priscila. varios puntos en común. Sí, 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 hay cosas, gracias a Dios. Pero lo más lindo y lo más hermoso que digo yo es asombro, este cariño, este amor por las manifestaciones humanas, por las cosas que hace la gente, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué tengo yo en común con los chiricanos? Además de ser persona, de ser humano, nada, nada. Yo soy del Valle Central. Yo no tengo, yo me topé con esto por una casualidad, pero es hermoso. Un acordeón es hermoso, un traje, verlos bailar, pero también es hermoso todo lo que aportan mis hermanos indígenas al sur de Costa Rica. Paradójicamente, usted sabe que no me tocará a mí, le tocará a otro, algo sobre lo que no se ha estudiado bien es el aporte de la gente del Valle Central al sur de Costa Rica. Porque podría decir alguien, es la cultura dominante, es la cultura que está vinculada con el sector estatal, es cultura, que tienen cantos, que tienen comidas, que tienen una sensibilidad, ¿verdad? Pues esas cosas son las que lo mueven a uno y por eso uno tiene, y si no, no podría sentir ni encontraría alimento espiritual al hablar de lo chiricano, por ejemplo. Y se le nota ese alimento espiritual. A mí me queda una curiosidad muy Sí, personal. ¿Cómo hace usted ese salto de estar en la parte eléctrica, en la parte de transmisión y quedar entonces como antropólogo social, que es una rama de la antropología, porque también creo que hay un abanico de posibilidades en la antropología? ¿Qué fue eso que hizo Swish en usted para entonces hacer ese salto? un proceso muy, muy, muy largo, Priscila, que pasó por la poesía, porque Yo me imaginé que la sí, poesía tenía que ver ahí. tuvo que ver en eso, como yo era, imagínese, uno empieza siendo un muchachito que tal vez no tiene claro para dónde va, pero tiene una sensibilidad, ¿verdad? Y hubo un momento en mi vida muy confuso en que no tenía recursos, yo vengo de una familia me quedé solo con mi madre y mi hermana, mi madre era obrera, no había un camino, no había una claridad de para dónde seguir. Yo tenía con una serie de expectativas, pero al mismo tiempo con una serie de posibilidades muy, muy reales, muy cortas, ¿verdad? Pero era una época, eso sí, muy llena de luces. Yo veo.
no sé, uno encendía el radio y había muchas noticias sobre cuestiones culturales. Chiquillo, mi colegio estaba cerca de la universidad, entonces yo caminaba en las noches con otros muchachos, veíamos teatro, veíamos poesía, veíamos cuestiones. Entonces yo tenía participaba en un pequeño grupo de teatro, trataba de escribir en un periodiquito que hacíamos y mi mamá no entendía nada de aquello, no entendía nada de por qué yo hacía esas cosas, ¿verdad? Pero en algún momento llegó y me enseñó un papelito y me dice, mire, José Luis, que están ofreciendo una beca para estudiar electrónica en el ICE, así se llama el Instituto Instituto Costarricense de Costarricense de Energía. Electricidad. Sí, y entonces, pero hay que pasar un concurso y ganar unos exámenes. Usted iría. Es que el asunto era que ya yo se acababa el colegio y había que hacer algo. Sí, mamá, claro que sí. Y tuve la suerte de que logré ganar con otros muchachos, estudié electrónica, pasé varios años ahí, pero al mismo tiempo pensando, Dios mío, ¿será esto lo mío? Porque yo siento también ganas de hacer otras cosas, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era pues, la poesía, y en particular, ¿verdad? O sea, en mi fuero interno yo quería ser poeta. Yo quería ser poeta, pero al mismo tiempo, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se sostiene esa ¿Cómo como cosa? con eso, mejor dicho? ¿Cómo como con eso? ¿Cómo como con eso? ¿Y cómo salgo? También yo tenía una deuda en el instituto porque había adquirido, para poder, había adquirido un compromiso Ya. económico para poder. Entonces, pero yo asistía los fines de semana a talleres de literatura y escribía mis poemitas y estando en eso, empecé a acercarme mediante un camino ahí a la poesía precolombina y a los temas precolombinos y a cursos de arqueología de América y a cursos de antropología. Y en algún momento se me ofreció la oportunidad de dejar de ser técnico porque el Instituto Costarricense de Electricidad no es una empresa, es un pequeño país, es una empresa enorme de 10, 12 mil trabajadores, donde hay químicos, hay sismólogos, es telecomunicaciones y energía. Y entonces, en un momento dado, pude pasar al sector de recursos humanos, incluso ganando menos dinero, porque se me ofreció la oportunidad de bajar, ya no era técnico, era asistente, pero alguien entendió lo que yo quería hacer y yo propuse organizar actividades culturales, porque yo sabía hacer eso del colegio. Y empecé en eso y este, inicié la carrera de antropología en las noches. No, me daban permisos. Yo tenía que reponer. Lo que hice en las noches fue la maestría. Pero bueno, así fue como me empecé. Y Priscila, duré años, pero años. Yo duré años, 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 como 10 años haciendo mi carrera. Después hice mi tesis de bachillerato no sobre indígenas, porque tenía que aprovechar el mundo donde estaba. Hice un trabajo a profundidad sobre los tuneleros del ICE, que son los que trabajan haciendo los túneles para los proyectos hidroeléctricos. Una cuestión loquísima y bellísima, porque era la transición de un grupo de jornaleros del café que se convirtieron en tuneleros. ¿Cómo pasar de trabajar a la luz del día, sembrando, trabajando, cuidando matas de café, acarrilando matas de café, cogiendo café, a ir a trabajar en la oscuridad frente a las máquinas, en un proyecto hidroeléctrico donde tenés que estar 15 días sin salir de ahí? Y bueno, esa es mi tesis de licenciatura, ¿verdad? Indígenas, chiricanos, nada, ahí todavía no, ¿verdad? Bueno, no antropología es eso, es el ser humano en alguna de sus manifestaciones. Y luego fundé el Museo del ICE. Se quedó muy chiquitito con el tiempo por diferentes cosas, pero me di cuenta que había
crear una unidad de patrimonio histórico y cultural del ICE, lo propuse, se creó, porque ya yo iba caminando hacia otras cosas, entendiendo otras cosas, entendiendo que esa era una institución importantísima para el país y entonces propuse eso, ¿verdad? Y en determinado momento la vida es así, tuve que irme o me ayudaron a irme del museo, ¿verdad? Del museo que yo había criado, ¿verdad? Y trabajando en un puesto muy modesto en capacitación, en las noches empecé a llevar los cursos de maestría y terminé haciendo la tesis de maestría en Curré. Y se inició otra, Otra como, etapa. como que se abrió otro mundo para mí y ahí me encontré con el sur de Costa Rica y con los chiricanos, lo que para mí ha sido una enorme bendición. José Luis, definitivamente que va a tener que regresar por acá o bienvenido acá a Chiriquí, a la hora, a este programa Diferenciarte, donde nos gusta encontrar esa gente apasionada por el arte. Creo que tenemos varias cosas en común y una de las cosas que me gustaría es leer sus libros, leer sus poesías y por qué no declamarlas, porque yo Con inicialmente gusto. soy declamadora. Me encanta todo lo que ha dicho, la manera como desde el ICE que definitivamente es una institución muy importante para cualquier país. O sea, acá en Panamá hubo un tiempo que el eslogan de la compañía era todo cambia cuando hay luz. Y muy Qué bello. cierto, porque los niños pueden estudiar en las noches, las amas de casa no tienen que ir al río a lavar la ropa, lo pueden hacer en lavadora en la casa, todo cambia cuando hay luz. Y cómo esta institución tan importante para las personas también se preocupa por el tema de que haya un museo, de que haya pues otra interacción más allá del tema meramente ingenieril. Pero se nos ha acabado el tiempo, así que Así es. queda pues con esta invitación pendiente por acá. Vamos a seguir en contacto. Y bueno, muchísimas gracias por hacer el espacio muy interesante, todo sus comentarios, toda la historia y definitivamente que nos hace sentirnos pues muy orgullosos también de esa presencia chiricana dentro de Costa Rica y que es importante para nosotros incluso también conocerla, porque así como de repente se perdió un poco, un tiempo en Costa Rica, para nosotros del lado de acá también hay muchas personas que no saben que en Costa Rica se celebra de esta manera tan bonita, que tienen esa aceptación tan bonita por sus raíces chiricanas. Así que Priscila, muchísimas gracias. ¿tenés un minuto o ya no? Sí, sí, Un dígame. minuto. Verónica nos permite. Un minuto. Dos cosas. Hace unos años estuvimos en David y don Pastor Pinzón, que es el primer agente sobre el tema chiricano en Potrero Grande, y este servidor y el Consejo Municipal de David le dio a don Pastor Pinzón un título de hijo predilecto de David. A mí me impresionó, me llegó que la claridad, porque Pastor Pinzón es un hombre chiricano por los cuatro costados, costarricense, pero nacido en Costa Rica. Pero él vive su vivencia chiricana y que el consejo hiciera eso me pareció maravilloso porque fue una claridad, es chiricano. Uno. Y dos, quiero mencionarles. 26 de mayo se celebra el Día de la Persona Chiricana en Costa Rica. Y créanme, no tuvo nada que ver con el 26 de mayo de Chiriquí. Podrían creerlo. Llegamos, no les voy a contar ahora, es que fue un accidente. José Luis, ¿cuál fecha? Habíamos celebrado días antes una actividad. Hombre, poner 26 de mayo. Y con los días me di cuenta que habíamos puesto la fecha del día de la creación de De la la provincia provincia. de Chiriquí. Más bien, si le cuento, más bien a veces pienso que ojalá hubiera quedado diferido, para que no se confunda, para que fuera, porque son dos cosas distintas. Uno es la creación de la provincia y otra es el día de la persona chiricana en Costa Rica. Pero por alguna razón de esas coincidencias que dicen que no existen, así sucedió. Así es que felicidades, chiricanos, sigan celebrando. Nosotros también. Un gusto, un abrazo. Los queremos mucho.
Muchísimas gracias, José Luis. Saludos por acá de Verónica también, que ha disfrutado muchísimo esta conversación. Gracias, igual. Seguramente como todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a usted por estar en sintonía. Yo me despido. Esto es Diferenciarte Radio. Los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3. Hasta luego.